Hola mi gente, tu amiga Jenny te saluda, te bendice, te envía luz, paz, protección, mucha paz, mucha luz, mucha protección allá donde te encuentres para ti, para tu familia, tanto dentro como fuera de Venezuela. Luz, protección para los tuyos, para tus familiares dentro de Venezuela. Menudo 24 de junio, cumpleaños de Venezuela. Vamos a empezar con 800. Yo hoy literalmente no sé cómo he trabajado en el restaurante, con el corazón súper apretado, súper apretado. Perdóname si se me tranca la garganta, he estado muy emocionada, muy conmovida por todos los eventos, por todos los sucesos que ya hace, bueno, si me siguen, los que me sigan desde hace ya un tiempo, pues si me llevas la línea del canal, hemos hablado mucho de la tierra, hemos hablado mucho de que Venezuela, pues por supuesto que en cualquier momento iba a estallar, lo que es la tierra en sí, iba a moverse, iba a reventar por tantas situaciones, por tanto maltrato. Y mira, el día de su cumpleaños, 24 de junio, dijo, no aguanto más, me sacudo, me estremezco, reviento y así lo hizo. Vamos a empezar con 800. Primeramente, mis oraciones elevadas al cielo están por todas aquellas personas que pues han partido, aquellas personas que están sufriendo en carne propia todo ese dolor, todo lo que está sucediendo. ¿Qué te puedo decir? Gente muy cercana. Aquí, mira la que saltó. Mira, yo estoy, se está grabando. Mira lo que saltó, la carta que saltó, 800, el rayo. Perdóname, se me corta la garganta, se me corta la voz, estoy muy emocionada a nivel de garganta. El rayo saltó, 800, pues la carta saltó, el rayo. Vaya mis condolencias, vaya mis más sentidos, mis sentimientos de condolencia a las familias que están sufriendo, que están padeciendo, aquellas personas que se han quedado literalmente sin nada en la calle. Momentos de que, bueno, el rayo, la tierra se estremeció, la tierra se partió. Venezuela dijo, no puedo más, me parto, me rompo, me reviento, me sacudo, no aguanto más estos años en que he sido ultrajada, maltratada, reventada, todo lo que es el tema de la extracción petrolera, la sobreextracción petrolera, el ultraje de arcominero, toda la sobreexplotación, la tierra, y lo hemos venido hablando, mi gente, esto iba a pasar. La política, la burla, tanta burla, pues mi gente, llegó el momento y nada más y nada menos que el día de su, por así decirlo, el día que se escogió en algún momento, por así decirlo, literalmente el día que se celebra lo que es el cumpleaños, por así decirlo, de Venezuela, 24 de junio, día de San Juan, también un día muy energético, un día en el que también se limpian muchas energías. Decidió la tierra decir, hoy me limpio, me sacudo, mira, la plenitud, pues limpieza, fondo de la baraja tenemos acá, compartir, momento mi gente, acerca por favor la cámara, momento más que nunca, mira la vela, lo que es la energía de compartir. 800 nos está hablando de, se hace un stop, es como paralizar el reloj, un stop, un momento de el venezolano. Nos toca, mi gente, nos toca a todos apechugar, compartir, darnos un sí, nuevamente nos toca. Hay dos momentos grandes que marcan este año, el 3 de enero y ahora el 24 de junio, mi gente. Se tocan ver las caras, la madera de lo que estamos hechos. No solamente a los dirigentes, sí, al venezolano en sí, que ya está más que comprobado de lo que estamos hechos nosotros, ahora a los dirigentes políticos, a los dirigentes, a esas personas que dirigen, a esas personas que están marcando, que marcan cabeza, que marcan
momento literal, aquí sale la política, no solo de mostrar cara, de mandar oraciones, de mandar, de decir los quiero mucho, le mando besos, oraciones, abrazos, cariños, besitos, rosarios, todo esto. Perdónenme si subo un poquito el tono, pero es que literalmente es momento de dejar esto atrás, dejar la política atrás y montarnos en lo que son las arcas de verdad y dar la cara y meternos un poquito más meter las manos en la harina, meter más las manos en la masa, un poco, sí, sí señor, meter más las manos en la masa, vamos allá. Vamos a ver qué nos dice, mira. Saltó otra, Ochosen quiere hablar solo, quiere hablar y Ochosen, pues yo respeto mucho mis cartas, a todas las respeto mucho, pero están hablando a través de mí. Transformación, arcano mayor número 13, es un momento de un antes y un después. Venezuela no va a ser la misma. Aquí se cortó, aquí Venezuela, la tierra dijo, quiero hacer marcaje, borrón y cuenta nueva, y esto es una carta que nos dice corto yo, si no cortan ustedes, corto yo por lo sano. Mi gente, corto por lo sano, ya lo habíamos venido hablando, y aquí hay un corte, un borrón y cuenta nueva. Venezuela no va a ser la misma después de este 24 de junio. Esto venía cantado, esto iba a suceder, lo habíamos venido hablando, no sabíamos cuándo, porque estas cosas no se pueden predecir, no se pueden determinar con exactitud, pero aquí tenemos la transformación. Mira las cartas tan fuertes que están aquí marcando, mi gente. Esto es, o lo haces tú o lo hago yo. Y literalmente lo hizo Venezuela, lo hizo la tierra. Mi gente, esto viene marcando una carta en la que, arcano mayor número 13, como ustedes saben ya, que yo les vengo dando prácticamente que incluso de tarot cada vez que leo las cartas, esto es la muerte. Arcano mayor la 13 es la muerte, es el fuego transmutador, el fuego transformador después del rayo, después de lo que corta todo, lo que elimina, viene lo que es ya el venezolano en sí, que de esta sale, de esta salimos todos, de esta salimos todos, y yo me quito el sombrero ante todo lo que son los grandes influencers, el trabajo, la labor que están haciendo a través de Instagram, a través de sus redes, para lo que es la comunicación, para todo lo que son los desaparecidos, todo lo que es el acopio de comida, de alimentos, mira, es encomiable el trabajo que están haciendo, como siempre, los mismos rostros, las personas que no veo literalmente haciendo el trabajo a los que tienen que estarlo haciendo, a estas personas a las que tanto apoyamos y defendemos y queremos y decimos, y no vemos haciendo la labor. Y no quiero dar nombres porque de verdad que me da el calor, se me sube el calor a las orejas, porque de verdad que da sentimiento. En este momento, lo que está sucediendo en Venezuela, mi gente bella, y ustedes lo saben, mi gente hermosa, lo están viviendo. La tierra se ha sacudido, la tierra se ha liberado de una presión enorme, de una presión gigantesca. Se fue mucha plaga ha sucumbido, la tierra se tragó, literalmente se tragó mucha escoria, mucha lacra, mucha porquería, pero también ha muerto mucha gente inocente. También está padeciendo mucha gente inocente, mucha gente que no tenía, porque aquí han pagado justos por pecadores. Ahora mismo no solo es el tema de los presos políticos, ahora no mismo es el tema de los presos políticos, el tema de la luz, el tema del agua, el tema de todo lo que se ha venido padeciendo, sino que se suma ahora el tema de los hospitales, el tema de todo lo que se viene sumando. Sí es verdad que la tierra se ha llevado porque han sido 2 terremotos, mi gente, 2 terremotos, que poco se ha hablado de ello. La intensidad, fíjate algo, la intensidad del fuego con lo que ha sacudido la tierra, se ha llevado mucha porquería, mucha plaga, mucha lacra que se quitó de encima, pero la tierra no distingue, no tiene la capacidad de hacerlo. Pero también muchas vidas inocentes, mucho niño. Nueva visión, esto es el colgado, esto es un cambio de perspectiva total. Y se nos pide
comprender, entender. Aquí estamos viendo, literalmente está entrando ayuda internacional, pero no es qué es lo que me está a mí haciendo, sí. Es que lo estoy escuchando claramente, ayuda internacional para todo lo que viene siendo, lo que debe ser la maquinaria, lo que viene siendo la maquinaria pesada, no el pueblo con una palita, con una cucharita, con una linterna de mano, con un móvil, haciendo el esfuerzo humanamente posible, con lo que tiene para levantar un escombro, para liberar un bebé bajo un escombro, no, sino la maquinaria pesada con todo esto que tiene que hacerse. ¿Dónde están estos líderes? ¿Dónde están estos líderes? Pero viene el apoyo, pero es Estados Unidos, países, República Dominicana, El Salvador. Esto viene, pero cuando muchas víctimas inocentes, se está cobrando este desastre, mi gente. Y esto es lo que está, esto es lo que a mí me tiene, y yo sé que a todos ustedes también. Karma, vidas pasadas, limpieza terrenal a nivel de vidas pasadas, mi gente bella, mi gente hermosa. Sí, señor, esto es un momento kármico que está viviendo Venezuela, un momento kármico, momento de liberación, también mucha energía oscura se está liberando, mucha energía oscura, mucho tema pasado, mucho tema que se ha estado nivelando en Venezuela. Le hemos hablado de temas de brujerías, hechicerías, magia negra, ocultismo, que se ha trabajado en la tierra en Venezuela. Eso también se está quemando en este momento, se está liberando, se está limpiando, la tierra se ha sacudido, ha reventado todo esto, tenemos esta energía que se ha quebrado, se ha limpiado. ¿Esto qué va a hacer? Va a liberar una energía transformadora, un fuego transformador de la tierra hacia afuera, pero en este momento no se puede ver por el dolor de quienes lo están padeciendo. Y digo de quien lo están padeciendo por decir de quienes lo estamos padeciendo, porque esto es un dolor que lo estamos sufriendo todos. Ahora mismo es un momento de esclarecer, de ver de qué madera están hechos, los que están, poca manifestación estoy viendo yo en este momento. Mira, mi gente, lo que queda abajo, el renacer para Venezuela. Esto es un mensaje de 800 de solidaridad, unidad nacional, de unidad, apoyo, coordinación, ayuda. Yo no me quedo con esto, receptividad. Yo no me quedo, y los voy a ser sinceros porque yo soy una cosa que tengo, es la sinceridad y la palabra. Yo no me quedo con mensajitos de apoyo, mensajitos de los quiero mucho, les mando mis abrazos, no. Yo quiero acción. Yo quiero acción y vamos a ver si vamos a ver acción en las próximas 24 horas, porque es lo que se necesita. Porque una persona que esté bajo los escombros, mi gente, no quiere un mensaje. Esa persona necesita una cámara, una maquinaria retroexcavadora que esté entrando, necesita maquinaria, necesita medicamentos, necesita servicios básicos, necesita técnicos electricistas para que evalúen, un edificio que esté derribado, un edificio necesita técnicos que evalúen. Yo, si se me derriba mi edificio, yo quiero saber con mi familia si puedo dormir esa noche, por lo menos si tengo un apartamento que esté medio derribado, se me esté derribando, y si puedo yo dormir esa noche con mis hijos, por lo menos en una habitación, o si eso se va a terminar de caer. Yo no quiero mensajes de aliento, no señor, yo no quiero mensajes de aliento. Yo quiero soluciones, o por lo menos quiero que ver. Ay, perdónenme la intensidad, pero en estos momentos yo no quiero cositas. Ustedes me entienden, ¿verdad? Pues sí. Vamos a ver, aquí tenemos, voy a sacar aquí la mano. La conquista es peleando. El equipo, conquista, equipo. Claro, desequilibrio, la resignación. Mi gente, no es momento de resignarse. No es momento ni de resignarse ni de dormirse en los laureles. Es momento de los cambios a hacer. Mira,
Literal, esto lo vamos a hacer, mi gente, a la venezolana, el duelo, ciertamente el duelo, mucho sentimiento de duelo. Ay, bueno, mi gente, yo tengo que decir las cosas como son. Sí, vamos a ver esto como es. Esto lo vamos a escribir literal 3 de enero, 24 de junio, momentos importantes para vivirlos en Venezuela. Esto va a quedar para las cartas. Entran equipos de ayuda, pero no de manos de los que hemos querido, sino de manos otras. La muerte, mi gente, vuelve a salir repetida la muerte. No vamos a recibir la ayuda de parte de los que pensábamos que iban a llegar, van a recibir manos de otros, la conquista, ya hemos perdido el libre albedrío en Venezuela, la conquista viene y la ayuda viene de parte de Estados Unidos, El Salvador, República Dominicana, no viene de parte de quienes hemos querido, lamentablemente, pues no sé, en este instante no. Equipos técnicos llegan, pero no directamente desde Venezuela. El apoyo es internacional, no vamos a estar viendo el apoyo de quienes queríamos, vienen de afuera. Siento que entra una pregunta, ¿sí, verdad? Sí, es que lo que acabas de decir es tremendo, porque no solamente son las lecturas de las cartas que llevas meses planteando, pues ya Venezuela ha hablado, ya el 3 de enero se marcó un hito para un cambio y después de medio año no se ha hecho, la tierra ha hablado y actualmente no hace falta política, como dices, ni transición, sino de que hace falta Estado. Y se ha dicho mucho que María Corina es estadista. Lo que nos sorprende a todos en este momento es lo que tú puntualizas. No existe ni un solo político que haya manifestado la exigencia de ayuda y cómo ayudar. Hay una lista enorme de todos los equipos de ayuda que hacen falta cuando hay esta especie de tragedia. Nadie lo puntualiza. Nadie, ni siquiera los del cínico ni los otros. Es muy llamativo. Ya la gente, es que no estamos para. En este momento hay gente metida en escombros, sí, esperando que lo saque. Entonces, la pregunta tendría que ser: ¿van a abrir los ojos los venezolanos y van a tomar el toro por los cachos y gerenciar la ayuda de Estado con otros países, o van a dejar, como pasó el 3 de enero, a que otros decidan por uno? No, pero es que exactamente, ya lo hemos hablado, ya las cartas lo han dicho, fíjate algo, es que está clarísimo, es que está el 3 de enero y el 24 de junio. El 24 de junio es el día que se marca como el nacimiento de Venezuela, y Venezuela renace. Venezuela no solamente son los terremotos, porque son 2 terremotos que se han anunciado, se han hablado de ellos, todo lo que ha pasado, esto marca un hito en Venezuela, el venezolano renace. Aquí están las cartas de nacimiento, fíjate, aquí está el 74, sí, renacimiento, correcto, una muerte y una remuerte. Venezuela va a resurgir de esto, y sí, el venezolano toma esto como un renacimiento. Va a ser tan fuerte este golpe, el trabajo en equipo de renacer, de resiliencia. Fíjate el trabajo en equipo, fíjate las cartas, la conquista, la autoconquista, el testamento. Esto va a quedar como escrito en piedra. El duelo está siendo tan grande, tan potente. Es que las cartas están hablando solo. El cambio está siendo tan fuerte. Es que las cartas han salido solas. No es una resignación, es un aprendizaje. Y tenemos aquí el momento de desequilibrio que hay en la tierra. El apoyo, la ayuda va a llegar, está llegando, está entrando. Lamentablemente no de quienes, de la manera que se debiese hacer, pero va a llegar. Estados Unidos despliega un equipo de búsqueda, de rescate, de recursos médicos, ayuda humanitaria, va a activar un equipo de asistencia para desastres. Lo que pasa con estas cosas es que, como siempre, llegan tarde, y esto se va a cobrar, lamentablemente, vidas que se pudiesen haber salvado antes. El tema está en que por qué, si se tiene dentro de Venezuela los recursos, los medios y todo para hacerlo, ¿por qué no se está activando eso ya?
Y a mí lo que me duele, mi gente bella, mi gente hermosa, y perdónenme la retórica, perdónenme el sentimiento que tengo, perdónenme el sentimiento que tengo, porque es que las cartas, es que el mal, aquí está el tema, es que, perdónenme, es que las cartas lo pueden decir. Siendo Venezuela, por eso es que se estremeció la tierra y esto había que cortarlo de raíz. Y por eso es que Venezuela se estremeció y se sacudió tanta garrapata y tanta pulga. Y lo que lamento, con tanto dolor y con la garganta apretada, es el cobro de vidas inocentes. El cobro de vidas inocentes, pero es que es así, se van justos por pecadores, justos con pecadores. Que tenga que ser así las cosas. Es que la velocidad, en la velocidad. Ahora los hospitales están abarrotados, abarrotados. En lo que viene ahora, brote de infecciosos, pandemia, temas de enfermedades. Lo que viene ahora, brote, enfermedades, brotes de enfermedades, temas de, mira, lo que va a salir ahora, eso, enfermedades en sitios menos favorecidos, con el tema del agua, de la luz, alimentos, pues, mi gente, yo no quiero, a mí es que yo soy de las que no me gusta ser llevadora de malas informaciones, pero es que es lo que viene, hay que tender la mano los unos con los otros, y estoy sumamente molesta porque no hace falta dar mensajes los que son cabezas de fila. Hay que presentarse, hay que apersonarse, hay que llegar al sitio, hay que dar el pecho, darlo todo por el todo en los momentos, como estos momentos que no. Y el venezolano, claro que sí, lo vamos a hacer entre todos, claro que sí, vamos a sacar esto adelante, mi gente. Y mira que se nos queda aquí el mago, arcano mayor número 1, el mago. Y tenemos aquí también la reina y lo digno, mira qué belleza. La reina y lo digno, mi gente. Tenemos aquí 3 cartas muy maravillosas que nos dice que esto es la superación de cualquier dificultad. La superación de cualquier dificultad y todas las herramientas sobre la mesa. ¿Se va a salir de esta? Claro que sí. ¿Se va a superar esta dificultad? Se va a superar. Esto va a ser un hito en la historia de Venezuela. Sí, señor. Sí, señor. Y estaba todo a nivel astrológico dado, las condiciones dadas para esto. Lo hemos venido hablando, lo hemos dicho. Justo 24 de junio, el día del cumpleaños de Venezuela, Venezuela decidió estremecerse, la tierra decidió quebrarse, romperse, abrirse, explotar, sacar todo eso que tenía por dentro, tanto maltrato, tanto daño, tantos años de explotación, de expoliación, de humillación. Se liberó mucha energía, se quebró, dijo no puedo más hasta que llegué. Pues mira, ahora viene un tiempo de renacimiento, de florecimiento, de renacer, de limpieza, de seguir adelante. Se quebraron tantas brujerías, tantos hechizos, tantos malos tratos. Ahora viene una limpieza y es seguir adelante, abrir camino. Mi gente, ¿qué te puedo decir? Vamos a seguir adelante, vamos a renacer, vamos a seguir abriendo aún más los ojos, vamos a seguir abriendo aún más los ojos. De esta salimos, vamos a reconocernos a nosotros mismos como líderes y garantes de nuestro propio futuro, líderes y garantes de nuestro avance, de nuestra prosperidad. Todos y cada uno de nosotros podemos juntos y unidos, claro que sí, mi gente bella. La observación, mira lo que se nos queda, cómo se nos queda esto, mi gente, cómo se nos queda esta carta. Y mira que no barajado, no hace falta que barajemos más. El avance, la búsqueda y la observación. Qué belleza, mira, es que lo dejé así porque no quise y ya me he relajado, de verdad. Estaba un poquito, estoy alterada, estoy movida, estoy emocionada, no es poca cosa, no es fácil. El avance, la búsqueda, la observación, mi gente, es momento de tomar nota. Ahora viene un proceso de recalibrar no solamente nuestros hogares, de hacer un balance de las pérdidas y de allí, de todo lo malo, intentar sacar algo lo bueno, el aprendizaje, de con lo poquito que nos ha quedado o de lo nada, tratar de sacar lo que podamos y seguir adelante con ello, observar, tomar nota y buscar lo mejor en medio de lo que haya, y el avance, mi gente bella, mi gente hermosa, los quiero mucho.
la eternidad, la divinidad, la prosperidad me los siga bendiciendo. Vamos adelante, por favor, vamos adelante, estamos juntos, estamos en esto juntos. ¿Qué les puedo decir? Los quiero mucho. Mil bendiciones.